que se puedan hacer esos pronunciamientos antes de arrancar con el debate de los proyectos propiamente dichos. Pero si querés le preguntamos al diputado Cacase, que está ya Bueno, conectado con nosotros, que seguro tiene que capaz saber. sabe. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes. Hay pocas cuestiones de privilegio para mañana, así que vamos a empezar rápido. Ahí tenés, mira. Porque básicamente tenemos una ventana de 11 a 16 horas, que es hasta que el Senado comience a debatir el tema del aborto, que claramente se superpone la discusión. Ya pasó en la sesión anterior cuando diputados trataban el aborto, ahí aprovechó el oficialismo para dar media sanción a la movilidad jubilatoria en el Senado, y ahora es a la inversa. Se esperó a que el Senado tratara aborto el día 29 para ese mismo día poner esta sesión especial con el tema movilidad jubilatorio. Es evidente la razón, este es un tema que afecta a 16 millones de personas. Nosotros decimos movilidad previsional, pero no es solo los jubilados, que ya de por sí son 8 millones de jubilados y pensionados que esta ley les afecta, pero también son los beneficiarios de las asignaciones familiares, los beneficiarios de la asignación universal por hijo. En total, como decía, 16 millones de beneficios en el Estado que están afectados por la movilidad y que afectan directamente al bolsillo de nuestros ciudadanos. Entonces, una discusión que la ciudadanía está muy atenta y que el gobierno tiene un único objetivo, que es ahorrar recursos. Con eso toma estas decisiones de ajuste y entonces lo más desapercibido que pueda pasar intenta hacerlo, y por eso se trata ahora a fin de año de manera concomitante con uno de los debates más conflictivos que hay, como es la interrupción voluntaria del embarazo. Y por eso fue que muchos de ustedes, diputado, aprovecharon la última reunión de labor parlamentaria que se dio además en el recinto para poder realmente explayarse y dejar en claro sus puntos de vista, teniendo en cuenta que tal vez mañana muchos de esos discursos ocurran de madrugada, mientras también gran parte de la sociedad va a estar atenta a lo que sucede en el Senado. Sí, sí, efectivamente. Acá nada ocurre por casualidad, y si te lo dijera no estaría reconociendo la verdad. La semana pasada fue casi como una precesión, porque se hacía el plenario entre las dos comisiones, Presupuesto y Hacienda, que es una comisión de las más grandes de la Cámara, y después Previsión y Seguridad Social. Éramos 80 diputados en el plenario, y el hecho de que se hiciera en el recinto fue casi como un adelanto de sesión. Nosotros tuvimos más de 20 oradores. De esa manera se pudo claramente dejar establecida nuestra posición, la de los otros bloques de oposición también, que no consienten que el gobierno remueva la inflación de la variable de cálculo y con eso le quite garantía a los jubilados de preservar su poder adquisitivo. Así que creo que sí, fue importante la semana pasada para poder dejar establecido el mensaje. El dictamen salió de manera bastante ajustada, 42 votos para el oficialismo, 36 para el nuestro, pero también allí con las firmas de los diputados Ramón, Casinerio, se preanuncia un poco la garantía de quórum que el oficialismo tiene para mañana, donde nosotros vamos a dar el debate, vamos a dar la discusión en lo que ha sido casi el tema del año. Comenzamos con las sesiones extraordinarias del año pasado de la emergencia, que declaró ahí la suspensión de la movilidad previsional, y después hemos estado cada 3 meses discutiendo el tema de las actualizaciones trimestrales de las jubilaciones, para ahora ya discutir esta nueva fórmula que el gobierno propone y con la que nosotros estamos en desacuerdo, porque consideramos que es un gran perjuicio a los jubilados, que ya lo tuvieron en el 2020 en la pandemia, en el peor momento, y siendo ellos el principal grupo de riesgo, y se profundiza ese mismo ajuste de cara al año 2021. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo le va? Una de las críticas que hicieron ustedes de la oposición es que el proyecto de ley no incluye una cláusula gatillo en caso de que se dispare la inflación. ¿Imagina la posibilidad de algún decreto o algo que les garantice a los jubilados que no perderán poder adquisitivo en caso de que la inflación vaya por encima de la recaudación y de los salarios? Esto es fundamental, este tema, porque nosotros primero estamos en un país que hace 2 décadas tiene 2 dígitos de inflación. Entonces, ignorar la inflación en Argentina, porque no hablemos de ella, no significa que va a desaparecer. Eso ya se ha intentado y no ha dado resultado. Más cuando el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central marca que va a haber una inflación del 50% el año que viene. Eso implica que puede haber una caída en términos reales de las jubilaciones de hasta 20 puntos, porque esta fórmula va a dar una actualización de más o menos 31%, según lo que estipulaba el ministro Guzmán en el presupuesto. Entonces, claramente lo que se está permitiendo es que se licúen en términos reales las jubilaciones, y por eso nosotros pedimos una garantía. El ministro Moroni nos dijo que terminantemente no iba a haber ningún tipo de cláusula gatillo,
ni ninguna garantía para los que pidieran. Casi nos pide un acto de fe de que había que creer en que va a haber crecimiento del empleo, de los salarios, de la economía, con baja inflación. Bueno, si todo eso se diera sería extraordinario, pero estamos hoy en recesión, con inflación, y esto preanuncia una gran pérdida para los jubilados de su poder adquisitivo, que estimo que sí, eventualmente el gobierno buscará corregir solo para algunos jubilados. Si vemos lo que pasó en el 2020, ha tratado de que los de la mínima lleguen casi a cubrir la inflación de este periodo, de este año, no de lo transcurrido antes, pero todo el resto de los jubilados ha perdido, a mayor pérdida, algunos más de 10 puntos de pérdida en términos reales. Y después eso lo que pasa es que siempre viola lo que marca la Constitución. La Constitución no admite que haya actos del príncipe, como se llaman, es decir, decretos discrecionales que digan, bueno, les vamos a hacer un favor con un bono, recomponerle a algunos jubilados. No, lo que la Constitución pide es que las jubilaciones y pensiones sean móviles, reglamentado eso por ley, es decir, que la ley asegure cómo se mantiene el valor de las prestaciones en el tiempo. Alejandro, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Alejandro, muy bien. Lo que usted está señalando desde otras voces también de la oposición lo vinculan a la necesidad de esta nueva fórmula que impulsa el oficialismo a conversaciones con el Fondo Monetario, con estos acuerdos que se quieren llegar a cerrar a lo largo del año 2021. ¿Está relacionado o no está relacionado? Sí, lo primero es la importancia del tema movilidad. ¿Por qué los gobiernos discuten de movilidad y no de la reforma previsional, la edad de las prestaciones, el cálculo de los haberes y demás? Porque es es la herramienta con la que pueden afectar el gasto público de manera más inmediata. Y por eso digo, la razón clara por la que se hizo esto fue para ahorrar recursos, porque se han ahorrado en el 2020 100.000 millones de pesos y la movilidad representa, o las jubilaciones, mejor dicho, representan la mitad del presupuesto público. Entonces, primero está claro el motivo por el que se hizo. Después, las circunstancias. Tuvimos 16 reuniones discutiendo con especialistas, economistas, abogados, fiscales, jueces, etcétera, el tema de la nueva fórmula previsional para que el Ministerio de Economía unilateralmente comunicara la fórmula un lunes a las 11 de la noche en un comunicado antes de la visita del Fondo Monetario Internacional el martes. Claramente fue para mostrar que se estaban haciendo los deberes en cuanto a ajustar el presupuesto público. Es muy claro eso. Hasta ellos lo han reconocido en definitiva cuando en las intervenciones han dicho que tienen que mostrar el presupuesto ordenado, que según lo dijo el propio presidente, la fórmula anterior era impagable, que no quería poner los recursos para eso, y entonces a partir de eso tiene que hacer una fórmula que él entiende es sustentable financieramente. Es decir, es muy claro que esto es para ordenar presupuestariamente, no para favorecer a los jubilados. Si tuviésemos que comparar esta fórmula con la fórmula que estuvo vigente durante el macrismo, ¿a usted le parece que todavía habría una tercera posibilidad, una fórmula que superase los errores que algunos consideran que tuvo la anterior vigente hasta el momento que fue suspendida? Sí, por la ley de Macri, o la que se hizo durante la administración de Macri, este año hubieran cobrado todos los jubilados un 42%, muy por encima de lo que cobraron, que fue entre 24 y 35, entre 7 y 18 puntos menos cobrado de lo que les tocaba por ley. Así que hubiera sido muy beneficiosa la aplicación de la ley en el 2020 para los jubilados. Lo que sí se podría corregir de esa fórmula es que tenía un rezago de 6 meses, que en una Argentina donde las variables cambian tan rápidamente y sobre todo hemos tenido periodos de aceleración inflacionaria, de inflación creciente, si uno tarda mucho tiempo en recuperar el poder adquisitivo perdido, termina perjudicando a los jubilados. La variable de inflación es la más utilizada en todo el mundo porque por definición mantiene el poder adquisitivo, pero lo que sí se podría corregir respecto a lo que fue esta ley hoy suspendida es que el rezago sea menor, es decir, que las variables se apliquen en el tiempo más rápido. De hecho, la fórmula original, como la envió el presidente Macri al Congreso, antes de sufrir modificaciones, era 100% inflación, no 70%, y se le daba también una participación en el crecimiento del PBI a los jubilados cuando hubiera incremento del PBI. Después cambió y fue ese esquema de mezclar salarios, porque también la Corte ha establecido que debe guardar vinculación con el salario la jubilación, pero estrictamente en lo económico, que se mantenga el poder adquisitivo por inflación es lo más lógico.
¿Y qué pasó con usted durante el plenario de comisiones planteó que se roban un trimestre para lo que será el aumento del mes de marzo? En principio el ministro les había dicho que se iban a tomar los últimos 6 meses y después se achicó a 3 meses. ¿Cómo se explicó eso? Exacto, esto ha sido casi una novela y es difícil por ahí de explicarlo técnicamente, pero la cuestión es así. Cuando fue Raberta a la comisión bicameral, dijo, con la fórmula propuesta, en marzo van a cobrar el 11,9%. Está en las diapositivas, en la presentación de él. Y esto surgía porque el pago de marzo iba a ser tomando en cuenta las variables del segundo semestre de 2020, es decir, el tercer y cuarto trimestre. Después salieron con esto de que iban a descontarlo de diciembre, que lo que habían anunciado el 5% iba a ser como pago a cuenta en marzo y en marzo se los iban a descontar. Cuando llegaron al Senado dijeron, no vamos a descontar nada, no se puede descontar, y hicieron toda una gran película de que ahora daban marcha atrás para ayudar a los jubilados. Un tema que de hecho en la comisión bicameral nunca había estado discutido, lo incluyó el Ejecutivo después a esa disposición transitoria. Pero cuando vamos y nos encontramos con el dictamen que firma el Senado, nos encontramos con que sí, dan marcha atrás con descontarlo de diciembre, pero a su vez cambian la forma de cálculo del pago de marzo, que ahora en vez de ser sobre el tercer y cuarto trimestre de 2020, es solo sobre el cuarto trimestre de 2020. Y el tercero se lo comen en el cálculo y no queda compensado de ninguna manera. Por eso, y simplificando el resultado de esto, lo que Raberta prometió del 11,9% para marzo, guarden ese número, porque cuando en febrero salga el decreto van a ver que no se acerca ni de cerca, valga la redundancia, a ese número anunciado prometido. Diputado, ¿cuál es su formación profesional? ¿Es economista usted? Yo soy abogado y magíster en economía. Ah, con razón, porque hay que meterse en esa ensalada, qué complicado. Bueno, muchas gracias, siempre la verdad que es muy generoso y además muy didáctico. Algo en lo que insistimos es muy importante que los políticos comprendan, sobre todo ustedes, porque legislan acerca de la vida cotidiana de las personas y se trata de poder entender para poder tomar una posición. Así que muchas gracias. Sí, y esto, como les digo, afecta el bolsillo de 16 millones de personas, así que es muy importante que lo podamos transmitir con claridad y cada uno. Sin dudas. Sin dudas. Así se tratase de una sola persona, ¿no? Digamos, de todos modos vale que uno pueda comprender exactamente qué es lo que se va a votar. Gracias, que ande muy bien. A ustedes. Bueno, no los entretenemos mucho los diputados porque entendemos que deben tener unas horas álgidas, sí, claro, hasta ponerse bien a tono con lo que va a ser mañana, que si